Vamos a ver ahora qué sucede si, por ejemplo, se tienen que multiplicar expresiones algebraicas. Por ejemplo, acá voy a anotar una expresión algebraica, 2x al cuadrado, que la voy a multiplicar por otra expresión algebraica. ¿Cuál es la diferencia entre las sumas y las restas y en este caso la multiplicación? Que acá yo me doy cuenta que aunque estoy multiplicando dos expresiones algebraicas, me sigue quedando un solo término. Entonces, como es un solo término, acá no me interesa si los monomios son semejantes o si no son semejantes. Solamente tengo que fijarme en eso, si tengo que sumar o restar términos. Pero como en este caso no tengo que agrupar, o sea, no tengo que sumar ni restar términos, lo único que me limito es a multiplicar. Entonces, ¿cómo se multiplican dos expresiones algebraicas? Se multiplica los números con los números, 2 por 3, 6, y se multiplica la letra con la letra si tiene la misma base. ¿Por qué digo si tiene la misma base? Porque como acá tengo de base x y arriba un exponente 2, acá tengo de base x y arriba un exponente 1, recuerden las propiedades de la potencia. Las propiedades de la potencia que decía que si había una multiplicación y las bases eran las mismas que se hacía con los exponentes se sumaban. Entonces en este caso copias la misma base y en el exponente pones el resultado de haber hecho 2 más 1 que es 3. Y ahí terminé de multiplicar. Voy a anotar acá al costado cómo eran las propiedades de la potencia. Si yo tenía x a la 3 por x al cuadrado, misma base, una multiplicación, los exponentes se sumaban, me queda x a la quinta. Si yo, por ejemplo, tenía x a la décima dividido x a la octava, mismas bases, una división, los exponentes se restaban. En este caso me queda 10 al cuadrado. Y si tenía potencia de otra potencia, los resultados, los exponentes en este caso se multiplicaban. 2 por 3, 6. ¿Sí? Esto es para que tengan en cuenta las propiedades de potencia. Entonces, cuando yo multiplico expresiones algebraicas, siempre que tenga la misma base, lo que voy a hacer con los exponentes es sumarlos. Voy a poner otro ejemplo. 2x por 4x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, tengo dos expresiones algebraicas que se están multiplicando entre sí y me doy cuenta que las letras, o sea, las partes literales son las mismas, o sea que voy a poder aplicar propiedad. Entonces ahora multiplico número con número, 2 por 4 me da 8 y letra con letra pongo la misma base y lo único que hago es sumar los exponentes. En este caso es 4 más 1, 5 y me queda 8x a la quinta. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tendría 2x por 5y, ¿sí? En este caso lo que me doy cuenta es que no tengo la misma parte literal, o sea, no tengo las mismas letras, entonces no voy a poder aplicar la propiedad de sumar los exponentes. Entonces, en este caso lo único que hago es multiplicar el número por el número, 2 por 5 me da 10, y x por y, como no puedo aplicar ninguna propiedad, x por y es x por y y queda así el resultado. Fíjense, voy a poner un ejemplo un poquito más difícil. 2x a la cuarta y quinta. Esta es toda una expresión algebraica. Esta es una expresión algebraica donde la parte literal, ¿sí?, es un poco más grande que las que veníamos usando hasta ahora. ¿Cuál es la parte literal de esta expresión algebraica? Todas las letras con su exponente, x cuarta y quinta. Esa es toda la parte literal de esa expresión algebraica. Dividido por 10 x al cuadrado, y al cuadrado. Entonces, lo primero que hago es multiplicar los números con los números. 2 por 10, 20. Y después empiezo a multiplicar mis partes literales. Pero la parte literal voy a agarrar lo que a mí me conviene. O sea, voy a agarrar esta x que tiene la misma base que esta x. ¿Para qué? Para así sumar estos exponentes y x a la cuarta por x al cuadrado me queda abreviado en una sola base. Pongo la misma base y lo único que hago es hacer 4 más 2, que es 6. Y con la y hago exactamente lo mismo. O sea, yo solamente voy a poder aplicar de sumar los exponentes cuando tengo las mismas bases. Entonces, acá elijo convenientemente las bases para aplicar la propiedad. Entonces, coloco la base una sola vez y hago 5 más 2, que es 7.
Y este es el resultado final de haber multiplicado esta expresión algebraica con esta expresión algebraica. Y después esto me queda así, porque x por y yo no puedo aplicar ninguna propiedad porque no tienen las mismas bases, o sea, yo no puedo sumar los exponentes. Entonces esta es la máxima expresión reducida a la cual pude llegar. No puedo abreviar ni achicar más nada esa expresión, es a lo que llegué. Y si por ejemplo tendríamos alguna fracción, no sé, un cuarto, q a la cuarta por 2/3 q a la, no sé, a la décima, supónganse, otra vez, ¿qué hago? Multiplico los números con los números, un cuarto por 2/3, un cuarto por 2/3, que me da un sexto, y después multiplico la letra con la letra, que como es la misma base, puedo sumar los exponentes. Entonces escribo la base una sola vez, que es la q, y sumo los exponentes 4 más 10, que es 14, y ahí obtuve mi resultado final.